Retrobasket Spain es un proyecto que ha adquirido vida propia. De lo contrario, me es imposible entender estar viendo la revista que vamos a leer en el día de hoy. Este rebote de julio-agosto de 1977. Personalmente ha sido toda una experiencia y un descubrimiento recorrer esta revista, entre otras cosas, porque nací en agosto del 77. En portada podéis ver dos de los contenidos más importantes, un artículo, entrevista a Chicho Sibilio, que se acababa de nacionalizar, y el resumen de la final de la Copa del Rey de baloncesto. Pero vais a ver que hay mucho más. Junto con el editorial de la revista tenemos el anuncio de unas Pro Keds, que al parecer eran una de las zapatillas de baloncesto más populares en aquel entonces, y la verdad es que seguro que eran más duraderas y de mejor calidad que cualquier producto actual. En la derecha tenemos el editorial que deseaba feliz verano a los lectores, y entre los diferentes colaboradores y escritores en la revista estaba, entre otros, Alejandro García Reneses, Aito García Reneses, así que también estaba Quique Guasch por ahí, así que con seguridad los contenidos iban a ser de calidad. De cara al Eurobasket del 77 y con la vista puesta ya en Moscú 80, Antonio Díaz Miguel tenía 15 jugadores convocados para finalmente entre ellos decidir los 12 que iban a jugar en ese europeo. Comenzamos con Wayne Bravender, alero de 1,93 y un jugador que contribuyó, al menos así lo creo, a impulsar el baloncesto, la popularidad del baloncesto en nuestro país. Y lo cierto es que la breve reseña que viene sobre cada jugador es interesantísima. Nos dan la edad, la estatura, las veces que habían jugado en la selección, su debut, su último partido, su máximo registro anotador. Lo cierto es que ya os digo, en muy poco espacio de texto, muchísima información. El récord, por cierto, de Bravender, récord anotador en la selección, eran 37 puntos frente a Filipinas. Proseguimos con Luis Miguel Santillana del Juventud, que a sus 25 años ya había jugado 101 veces con la selección. Hablamos de una de las torres del equipo en aquel entonces, con sus 2,4 metros y que como récord anotador tenía 28 puntos ante Cuba y también ante Bulgaria. Los mismos partidos, 101, había jugado ya Rafa Rullán, 25 años también, al igual que Santillana, 2,7 metros, y en este caso su récord anotador habían sido 24 puntos frente a Bulgaria y Rumanía. Proseguimos con los tres bases del equipo, Carmelo Cabrera, Juan Antonio Corbalán y Gonzalo Sajibela. De entre los tres, el que tenía una mayor valoración era Corbalán, en el que destacaban sobre todo su condición física, era con diferencia el más joven de los tres, y por supuesto su juego de equipo, era un auténtico director de orquesta. En contraste, sus dos compañeros habían tenido mejores registros anotadores en la selección hasta entonces, y Sajibela, por ejemplo, se había ido en un encuentro a 28 puntos frente a Checoslovaquia. En la siguiente página tenemos, entre otros, a Manolo Flores, que aparece sin su clásico bigote en la foto y que ya a sus 25 años había disputado 58 partidos con la selección. La búsqueda de jugadores altos por parte de Díaz Miguel era constante, y aquí tenemos un ejemplo, Juan Filba, del Juventud, que tenía 2,8 metros y que con 22 años ya había jugado 14 veces con la selección, con destacadas actuaciones en los Juegos del Mediterráneo. Y junto con Filba había más jugadores del Juventud, como por ejemplo Juan Ramón Fernández, con menos experiencia internacional, había jugado tan solo hasta entonces 7 partidos en la selección, pero con un promedio de 10 puntos por partido en ese corto trayecto. Y para terminar, vamos a ver a los 6 últimos jugadores de este grupo de 15 que hemos estado viendo. Tenemos a Luis María Prada del Real Madrid, 24 años, 7 veces internacional, 2,3 metros, seguido de José María Margal, 20 años, 2 metros. Creo que para muchos será uno de los más conocidos
de todo el listado que llevamos viendo, junto con Corbalán. Evidentemente otros jugadores como Bravender también son muy conocidos, pero puede que por una cuestión de edad, incluso a mí mismo, nos queden algo más lejos. Y fijaos, Margal, 20 años, una sola vez internacional y por tanto quedaban por delante muchísimos partidos con la selección. Como novedad, aparte de Margal, que solo había jugado un encuentro, también estaba Juan de la Cruz, con sus 2,5 metros y que iba a ser un refuerzo fundamental en la parte interior, en la zona, para la selección. Y para terminar, probablemente los 3 jugadores que se quedasen fuera fueron, habría que mirarlo, pero probablemente fueron Vicente Gil, base, no llegaba al 1,80, otro de esos que seguro que recordáis y que visteis jugar, visteis en entrevistas, en las diferentes revistas en la época. Juan Manuel Fermosel, un 2,7, por tanto otro jugador de esos a los que Díaz Miguel seguía de cerca. Y Germán González, base, 1,85, 23 años, que era convocado con la selección y que no había sido hasta entonces internacional. Y una vez vistos los convocados, había que hablar de los ausentes. El más destacado, Miguel Ángel Estrada, pívot del Barcelona, que si vemos la entrevista que le realiza Rebote, da la sensación de que no fue a la selección por sus desavenencias con Díaz Miguel. Él parece negarlo, pero la conversación mantenida entre ambos da la sensación de indicar que ni Díaz Miguel lo quería en la selección o no estaba especialmente interesado en que fuera, y que Estrada también tenía otros menesteres más interesantes a los que dedicar ese verano. Este último aspecto es muy destacable y aparece a lo largo de toda la revista, el hecho de que aún el baloncesto no era un deporte completamente profesional, ni siquiera a nivel de la élite, y en el caso de Estrada, ese verano iba a tener la oportunidad de participar en un importante negocio en Ibiza. Probablemente, si la cosa fue bien, aún ese negocio esté dando sus réditos. Y debo añadir que el look de Estrada no parece muy de baloncestista y coincidiréis conmigo en que recuerda un poco al de Juan José Sandokan, el jugador gaditano lateral derecho que llegó a jugar en el Real Madrid. Pasamos una página dedicada a diferentes selecciones de diferentes categorías y sus campeonatos en ese verano, y a continuación tenemos uno de los platos fuertes de la revista. Chicho Sibilio, un catalán del Caribe que con 18 años acababa de conseguir la doble nacionalidad. No había sido un proceso fácil, habían necesitado hasta 2 años para conseguirlo, y la entrevista no tiene desperdicio. Vemos que Sibilio era seguido desde los 15-16 años por diferentes equipos, Barcelona, Real Madrid, y que ficha por el Barcelona porque su padre le prohíbe marcharse a Estados Unidos para convertirse o intentar convertirse en profesional. Es probable que sea la primera o una de las primerísimas entrevistas a Sibilio, porque hay que tener en cuenta varios factores. Sus 18 años, el hecho de que se acababa de nacionalizar y esos 2 años de espera para conseguir esa nacionalización, durante los cuales probablemente el Barcelona lo quiso tener más, por así decirlo, protegido. Esos 2 años de, digamos, relativa inactividad los aprovecha para adaptarse a nuestro país, a todas sus costumbres, también al deporte de este país, y por tanto ya estaba preparado, como había hecho, para su debut como profesional frente al Real Madrid en la Copa del Rey. Es muy interesante lo que dice Sibilio de sí mismo, puesto que por un lado habla de sus virtudes y entre ellas incluye el salto y el rebote. Posteriormente, cuando apareció la línea de 6.25, ese tiro de 3 se convirtió en su principal característica. Y como punto débil apuntaba al físico y, si recordáis, puede que fuera precisamente uno de los aspectos en los que menos destacara. Cosa extraña, o al menos nos resulta extraña, teniendo en cuenta que casi siempre los jugadores de raza negra suelen ser mucho más dotados en lo físico, pero no era el caso de Sibilio, que era un jugador realmente único y atípico.
Tras la entrevista a Sibilio tenemos un avance de lo que iba a ser el Juventud de la temporada 77-78 con Zoran Slavnik como director de orquesta, y la verdad es que la cosa no pudo salir mejor y se proclamaron campeones de liga. Continuamos con una entrevista a Lolo Sainz, que había sido nombrado entrenador del año elegido por sus compañeros y que recorre un poco toda su trayectoria. Habla de sus inicios como jugador, de cómo por una enfermedad debe dejar el baloncesto y entonces se vuelca en intentar ser entrenador. Y una de las personas que le ayuda es Stan Morrison, uno de los americanos del Real Madrid en la época, con el cual aprende mucho durante su estancia en la Universidad del Sur de California, en la USC. Sainz habla también de su forma de entrenar. Se considera un entrenador más bien simple en lo táctico y más como una especie de motivador de los jugadores, dando importancia a aspectos como al contraataque y a los fundamentos individuales de cada jugador. Proseguimos con el análisis de la final de la Copa del Rey, con estas estadísticas que parecen hechas a mano, que realmente me encantan. ¿Vale? Yo el tema de los cuadrados con las estadísticas es algo que valoro mucho en todas estas revistas, y todos los que las hayáis tenido creo que es algo que también valoraréis. Entre otras cosas, ese recuadro resaltado con las 5 faltas personales es muy intuitivo y así ves rápidamente quiénes no pudieron terminar el partido por las 5 faltas, y los números son bastante grandes y muy legibles, cosa que después en alguna que otra revista de 80 y 90 no era tan cómodo de leer. El Real Madrid se llevó la final con facilidad, 97-71, entre otras cosas por las bajas que tenía el Barcelona, Gullet y De la Cruz, que llegó a jugar pero muy mermado, pudo jugar muy poco. Y vemos cómo el máximo anotador del partido fue Bravender con 33 puntos. Tenemos también una gran actuación de Rullan, apoyado por sus seguidores. El partido se jugó, esa final, en Mallorca, y por tanto Rullan fue aplaudido en cada jugada, y la verdad es que con ese 8 de 9 en tiro de campo estuvo excepcional. Por parte del Barcelona podemos destacar a 3 jugadores. Sibilio, espectacular, con 18 años, 25 puntos en ese encuentro. El antes mencionado Estrada, que anotó 13, aunque se vio superado por Rullan, según la crónica. Y Manolo Flores con 14 puntos, aunque tuvo que abandonar el partido por faltas personales. A continuación tenemos algunas fotos de ese choque. Vemos, por ejemplo, a Carmelo Cabrera pasando de manera acrobática, como era costumbre en él. También el duelo Rullan-Estrada, y una foto de ese gran ausente que hemos mencionado anteriormente, de Bob Gullet. Tenemos también al campeón posando con su trofeo, el homenaje que le rindieron los compañeros del Real Madrid a Vicente Paniagua, que abandonaba el equipo, y una espectacular foto, yo diría que intergeneracional, en la cual Sibilio anota o intenta anotar ante Rullan y con Clifford Luick como testigo. Una vez terminada esta información de la Copa del Rey, me encontré con esto. Me quedo sin palabras con este póster que no me esperaba, de Karim Abdul-Jabbar, que agrego a mi gran colección de pósters y lo considero uno de los más valiosos, porque póster de Karim Abdul-Jabbar pocos, y póster de Karim Jabbar de 1977 es el único que tengo. Proseguimos y voy a pasarlo rápidamente, aunque creo que puede ser muy interesante, un análisis del rendimiento de todos los árbitros en esa liga, con unos gráficos, como veis, muy bonitos, con esa letra, ya os digo, que parece escrita a mano, y con esas gráficas de valoraciones en los diferentes partidos que arbitraron. Y proseguimos, tenemos más información de los árbitros y estas zapatillas de baloncesto llamadas Rucanor, ¿qué es esto? La Rucanor, que seguramente era un producto de fabricación española, con todo lo bueno que ello tiene. Aquí tenemos un anuncio de un distribuidor de baloncesto que, entre otras cosas, distribuía unos balones
amarillos llamados Pennsylvania y hechos en los Estados Unidos. Debería ser un goce, además de caucho, balones de caucho color amarillo. Debería ser toda una experiencia jugar con esos Pennsylvania. Pasamos rápidamente a la información de la asamblea de la federación. Únicamente, detalle destacable, se estaba ya trabajando en terminar con ese derecho de retención que era algo bastante arcaico. Y tenemos información también de la segunda Copa Intercontinental de las Naciones. No participaba España y la campeona había sido la Unión Soviética por delante de los Estados Unidos. Era un duelo, podríamos llamar, nunca mejor dicho, intercontinental. Se jugaban partidos en ambos continentes como si fuera una especie de ida y vuelta, y finalmente pues el resultado era una especie de liguilla en la cual la Unión Soviética se había proclamado campeona. Y entre otras cosas tenemos aquí un par de fotos. En la de arriba, un duelo entre Italia y Argentina en el que aparece, no se ve muy clara con la foto, pero aparece Dino Meneghin, y abajo un duelo entre Argentina e Israel. A continuación, el rincón del preparador, artículo firmado por Aito García Reneses. Da la sensación de que fuese algo que apareciese en cada número de rebote, y es interesantísimo cómo Aito habla de premios y castigos, y creo que es algo muy aplicable a la labor como entrenador, a la labor como educador, el buscar un balance equilibrado entre premios y castigos para que la persona que está aprendiendo, o en este caso jugando, desarrolle sus habilidades y sepa que no todo vale, que hay unas normas que respetar y que en caso de no respetarlas hay consecuencias para todos los miembros del equipo, y en caso de sí hacerlo, de respetarlas, todos se ven beneficiados. Muy muy interesante, y la verdad, como no puede ser de otra manera, viniendo de Aito, se puede extraer un grandísimo aprendizaje. Y si pensabais que una revista de 1977 no iba a traer información de NBA, estáis muy equivocado. Tenemos una detalladísima información de la final de la NBA entre Blazers y Sixers. Nos hablan directamente de unos Sixers que partían como favoritos, absolutos favoritos, y unos Blazers que eran totalmente unos underdogs en esta final. Tenemos unas fotos muy interesantes, no solo de la final, sino de diferentes series. Vemos, por ejemplo, a Bill Walton emparejado con Dave Cowens en la foto de la izquierda, y se nos detalla el periplo de ambas franquicias hacia la final, con unos Sixers que habían tenido a los Celtics como escollo más difícil, a los que habían derrotado por 4-3, y unos Blazers que habían aplastado a los Lakers de Abdul-Jabbar por 4-0. Los Sixers se sentían superiores, y sus victorias en sus dos primeros partidos refuerzan este sentimiento. Sin embargo, a partir de aquí, Jack Ramsey gana por goleada la batalla táctica a Jinshu. Los Blazers hacen un juego en equipo con Walton como gran pirámide, pero con grandísimos jugadores ayudándole como Maurice Lucas, Lionel Hollins, Bob Gross o Johnny Davis. Sin embargo, Julius Erving está muy solo en los Sixers. Tan solo Doug Collins, del que hablamos hace muy poco, está a la altura y también le acompaña en el aspecto anotador, pero jugadores como Darryl Dawkins destacan sobre todo al inicio de la serie, y otros como el poderoso ala pivot George McGinnis tienen un final de playoffs absolutamente catastrófico. Por cierto, entre las fotos que tenemos, en la de arriba a la derecha aparece con el número 23 de los Sixers Joe Bryant, el padre de Kobe Bryant. Y el resumen termina dentro de esta serie que al final Portland estaba dominando con creces, con el final electrizante del último encuentro que se decidió por tan solo 2 puntos, 109-107. Al final del partido, McGinnis y Julius Erving confiesan su impotencia. McGinnis lo lleva al nivel individual y Julius Erving al colectivo, y por su parte Bill Walton celebró el triunfo lanzando su camiseta a los
Blazer maníacos. La verdad es que quien cogiera esa camiseta, si aún la tiene, se puede hacer absolutamente de oro con ella. Y para terminar, dos breves apuntes. Fijaos que desde 17.000 pesetas en 1977 te podías ir de crucero. Y fijaos, la marca Mi Casa, líderes mundiales, nos muestra aquí todo su catálogo de fútbol, baloncesto, incluso balones de rugby, voleibol y algún que otro deporte más, creo. Aparecen por ahí bolsas de viaje y con jugador, la imagen de marca de Mi Casa en ese momento, o quizás de las Onitsuka Tiger, una marca de zapatillas, era nada más y nada menos que Dave Cowens, que llevaba ahí una camiseta del Este, no sé si ese es de algún All-Star, pero que la verdad parece una camiseta de las que venden en los mercadillos imitando a la de los Lakers. Y con esto nos despedimos. Espero que la experiencia de recorrer esta revista haya sido tan enriquecedora para vosotros como para mí, y en breve tendremos más revistas por aquí y el resto de contenidos habituales en Retrobasket Spain.